Seguimos en Bienvenidos a Cancionero Televisión. En los próximos minutos vamos a hablar de política, de sociedad, de economía, de todo lo que puede englobar la actividad de un concejal, de un ayuntamiento. Vamos a hablar de todos esos temas, de la vida municipal de Baena desde la óptica, desde la perspectiva, mejor dicho, de Izquierda Unida. Nos acompaña el portavoz de este grupo, David Bazuelo. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paulino. Sabemos que David está puesto en la actualidad, no me refiero a la actualidad de Baena, que lógicamente es así, sino un poco en la actualidad general de la política, porque yo además intuyo que le gusta mucho la política. Y bueno, los últimos días se ha visto o se ha escenificado, yo no sé si se ha visto escenificado las dos cosas, eso lo sabrán los dos protagonistas, esas diferencias de opinión en la cabeza de Podemos. Digo esto porque en las últimas elecciones Izquierda Unida se presentó junto a Podemos. ¿Sigue usted pensando lo mismo que antes de las elecciones sobre esa lista Unidos Podemos, visto cómo están yendo los acontecimientos? Y sobre todo, ¿Izquierda Unida tiene que seguir ahí o tiene que volver, digamos, un poco a lo que era antes como Izquierda Unida? Dado que usted es militante de Izquierda Unida y no de ninguna formación de las que componen esa coalición. Bueno, lo primero que me preguntabas, el partido de Podemos está viviendo ahora mismo una renovación interna, tienen que afrontar su próximo congreso y yo creo que es algo habitual que haya discrepancia y que haya una búsqueda de una unidad común, ¿no? En Izquierda Unida venimos ya con el trabajo hecho. Nosotros lo hicimos en nuestra Asamblea Andaluza y lo hicimos en nuestra Asamblea Federal, en la que se eligió por amplia mayoría un documento político y se eligió a un coordinador, que fue Alberto Garzón, y el documento político que votamos era claramente hacia la unidad de las fuerzas populares, de las fuerzas de izquierda, y conseguir un bloque político y social que siempre ha sido el espíritu de Izquierda Unida desde que nació en el año 85. Buscar la consolidación de un movimiento político social que tenga un pie en las instituciones y que tenga un pie en la calle. Yo creo que eso está absolutamente vigente hoy en día. Izquierda Unida está ahí en el Parlamento, dentro del grupo de Unidos Podemos, con 8 diputados, en este caso con nuestro coordinador Alberto Garzón, de portavoz de Hacienda, y de Izquierda Unida no hemos parado, ¿no? No hemos parado de hacer cosas. Ahora mismo, hace escasamente una semana, se ha presentado una campaña a nivel nacional que se llama Que no nos jodan la vida, en la que se hace una lucha contra los recortes y una lucha por la concienciación de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas para que se sumen a esas luchas contra los recortes que tanto daño están haciendo a las clases populares. David, usted como político, ¿qué está más cerca? ¿De ser antisistema o de retocar, reformar o mejorar o revolucionar, no sé qué palabra usar, el sistema? Bueno, Izquierda Unida lo dice claramente en su documento, en el mismo documento que te hacía referencia ahora mismo, que aprobamos por un 90 y tantos % el documento político. Nosotros somos una fuerza rupturista. Creemos que unas simples reformas no van a solventar, por eso pedíamos hace escasamente unos días la celebración de la Constitución, pedíamos una nueva Constitución. La Constitución del 78 se hizo en unas circunstancias, con un ejército que venía del franquismo muy poderoso y donde no se podían sacar más logros de aquellos que se sacaron. Hoy la sociedad ha cambiado, tenemos una nueva sociedad y esa sociedad necesita de una nueva Constitución. Por tanto, nosotros estamos claramente en un bloque rupturista y no solamente reformista. Si vamos a pintar las piezas de colores, pero las reglas del juego van a seguir siendo las mismas, poco vamos a cambiar y poco le vamos a beneficiar a la gente que está sufriendo cada día, ¿no?, este sistema. Rupturista que no antisistema. ¿O hay algún matiz entre los dos o no lo hay, entre esas dos expresiones? Podemos encontrar montones de matices, ¿no? Pero en este caso nosotros rupturistas, nosotros creemos que tenemos que ir a una Constitución que realmente se realice y se gestione. Por ejemplo, tenemos la Constitución ahora mismo del 78.
Tenemos fuerzas que se consideran establishment, que se consideran no rupturistas, que se consideran conservadoras del sistema, tanto de derechas como de izquierdas, que se rasgan las vestiduras cuando uno dice que hay que modificar o que hay que ir hacia una nueva Constitución. Pero no se rasgan las vestiduras cuando ven que los artículos de la Constitución que hoy tenemos, muchos de ellos no se cumplen. No se cumple el derecho al trabajo, no se cumple el derecho a la vivienda, no se cumplen tantísimos derechos. Partido Popular y Partido Socialista son capaces de reformar la Constitución, es la única reforma que ha tenido para modificar el artículo 135 de la Constitución, para que la prioridad sea pagar a los bancos en vez de solventar los problemas de las personas. O sea, hoy en día, con esa reforma del artículo 135 de la Constitución, si tenemos que pagar a los bancos y no hay dinero para los colegios, pues no hay dinero para los colegios, no hay dinero para sanidad, pero primero hay que pagar a los bancos. Es algo tan importante como eso. Y nosotros estamos en contra de eso. ¿Por qué cree que en España se suscita, en torno a la Constitución, no es de ahora, evidentemente, se ha hablado mucho, pues cuando se casó el actual rey de cara a la sucesión en la jefatura del Estado, bueno, se habló de ese título segundo, no sé si sabían que el artículo 14 ya garantiza la igualdad por encima de todo y por encima de cualquier otro artículo, bueno. Pero yo no sé si ese debate, por qué ese debate, mejor dicho, se suscita en España, con una Constitución que no tiene 40 años, y no se suscita en Alemania, no se suscita en Estados Unidos, no se suscita en Francia, incluso, si me apuran, no se suscita en Rusia, aunque es un país muy especial, es decir, con constituciones mucho más longevas que la nuestra. ¿Por qué será? Pues porque, entre otras cosas, uno de los motivos que puede ser es porque en todos esos países hubo una ruptura clara con la dictadura o con los movimientos anteriores. En España no lo ha habido. O sea, ¿usted se imagina que en Alemania hubiese una fundación Adolfo Hitler que recibiese subvenciones públicas del Estado? ¿A qué no? En España tenemos una fundación Francisco Franco que recibe donaciones del Estado. No hubo una ruptura, hubo una adaptación con la Constitución del 78 del régimen franquista a la democracia. Y se hizo, y yo alabo a todos aquellos padres de la Constitución, que por desgracia no podemos decir madres, que es una de las cosas que tendría que tener una nueva Constitución, padres y madres. Hicieron lo que pudieron desde todas las organizaciones y se llegó a un consenso para avanzar en democracia. Han pasado 30 años, la sociedad ha cambiado, y yo creo que es lógico que demos ese salto evolutivo que sí se dio en su día en otros países europeos, que aquí no se dio porque no hubo esa ruptura, ¿no? Padres o madres, en este caso, en el 78, 77, que fueron las elecciones a Cortes, en junio del 77, desde el 77 hasta diciembre del 78, que se aprobó la Constitución, bueno, pues hubo padres, eran 7 los padres de la Constitución. ¿Usted ve ahora 7 políticos capaces de ser padres de la Constitución? Pues tendrían que serlo, padres y madres de la Constitución. Yo creo que, aunque hoy tengamos un Parlamento en Madrid donde haya mucha más diversidad y haya grupos distintos, hay asuntos en los que estoy absolutamente seguro que todos y todas serán capaces de ponerse de acuerdo. ¿Por qué no? Creo que sí, el diálogo nos puede llegar a eso, además un proceso constituyente donde no solamente los grupos políticos o los partidos políticos decidan cuál es la Constitución que tenemos que tener, los ciudadanos también tendremos mucho que decir, ¿no? Y hoy se han avanzado mucho en procedimientos participativos, en temas de referéndum, ¿no? Comentabas antes el tema del nuevo rey. Izquierda Unida en su momento solicitó un referéndum que se negó por parte del Partido Socialista y del Partido Popular. Curiosamente, hace escasamente una semana se hizo pública una grabación, no sé si has tenido la oportunidad de verla o los telespectadores han tenido la oportunidad de verla, en la que Adolfo Suárez comentaba que en aquella época del 78 echaron hacia atrás un referéndum porque sabían, todos los datos que tenían es que lo podían perder. Y entonces se metió directamente la monarquía sin que tuviese que ser refrendada por el pueblo, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que chirrían en una Constitución del 78, que por cierto,
No sé exactamente dónde está el punto, pero yo creo que cualquier persona menor de 45 años en este país no ha votado. Otra cuestión relacionada con esto. Hablaba antes David Bazuelo y es verdad, no solo los expertos en derecho constitucional, sino cualquiera que haya tenido la oportunidad de leer los 169 artículos y sus disposiciones, sabe que la inmensa mayoría del articulado de la Constitución no se cumple. Los expertos constitucionalistas dicen que muchas veces, como es la ley superior de las leyes, la ley de leyes, pues fija criterios. Bueno, vamos a imaginarnos que hay una reforma constitucional y entonces aparece el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho a la libertad de expresión, etc., etc. Todos esos derechos, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, no especular y el que especula y el que contamina paga, mejor dicho, en fin, todos esos derechos que bien conoce David. Casi todos los tenemos ya, ¿eh? Lo que pasa es que no se aplican, ¿eh? Claro, entonces, con esa nueva Constitución, en la que estarían esos derechos, con independencia de la formulación jurídica que tuviesen, ¿cómo se aplicarían? Es decir, ¿la nueva Constitución daría pie a que se aplicara más cualquier derecho que la actual? Pregunto. Si es una decisión de los españoles y los españoles votan una nueva Constitución y la votan por amplia mayoría, es porque los españoles quieren que se cumpla eso. Y por tanto, es como absolutamente todo en política, no solo en el Parlamento de España, o en el Parlamento de Andalucía, o en el Ayuntamiento de Baena. Es cuestión de voluntad política, de querer hacerlo. El problema es que uno tiene la sensación de que no se quiere. Uno tiene la sensación de que no se quiere. O sea, no hay dinero para subir un salario mínimo interprofesional, como votó el Congreso, o no hay dinero para subir las pensiones un 1,2%, pero sí hay dinero para rescatar por más de 5.000 millones autopistas privadas. Eso es voluntad política, es querer hacerlo. Y eso lo estamos viendo cada día, y en cualquier institución, no solamente en el Parlamento español, ¿no? Falta lógica, aplicación de la lógica en la política, al margen de esa voluntad, y decir, bueno, hay que tener una legislación que desarrolle la Constitución, que la hay, y hay que aplicarla, pero digo, falta la lógica de la abuela, es decir, el sentido común, porque hablando de las autopistas, claro, el que conozca un poco las radiales de Madrid, desde el minuto cero eran una quiebra, el que conozca un poco eso. Entonces, estudios de mercado, para aquí, para allá, no sé. Falta un poco lógica en la política, sentido común, que es el menos común, parece ser, de los sentidos. Bueno, aquí yo creo que no ha sido cosa de sentido común, ha sido cosa de colegas. Tú haces la autopista, que si funciona mal, tú tranquilo que yo te la rescato. Forma parte de la política que ha habido este país en los últimos 25 o 30 años. Esa cultura del pelotazo en la que determinados políticos eran amigos de determinados constructores, de determinadas empresas y que hacían lo que hiciera falta para que esas empresas consiguiesen determinadas obras. Hoy mismo nos desayunábamos con declaraciones de la que era alcaldesa de Castellón, la señora Castedo, con todas las conversaciones que se han hecho públicas, en la que ella hablaba directamente con un empresario de la construcción, en el que le decía, el próximo pleno te vamos a llevar la recalificación de tal, luego, oye, que me he dejado las chanclas en tu yate, porque nos fuimos a Mallorca en tu yate, y ese tipo de cosas. Y se ha visto tan normal durante tanto tiempo algo que es absolutamente ilógico. O sea, no es que falte lógica, yo creo que hay muchísimos políticos que aplican el sentido común y la lógica. El problema es que había una panda, y sigue habiendo en determinados asuntos, una panda de sinvergüenzas que vienen a llenarse el dinero a costa de los bolsillos tuyos y míos y de todos los que nos están viendo, ¿no? En Izquierda Unida, no solamente de una forma abierta, no quiero hacer juego de palabras con Izquierda Abierta, no lo quería, el líder de Izquierda Abierta, Llamazares, sino incluso también, y poquito antes de las elecciones, creo que fueron estas últimas de junio, las generales, el propio Cayo Lara, bueno, vino a decir que lo que estaba haciendo Alberto Garzón no le gustaba, que le iba a votar, pero que no le gustaba, en esa deriva hacia Podemos. Por cierto, fue el Comité de Izquierda Unida el que autorizó que Alberto Garzón fuera una especie de comisionado para negociar con Podemos. Y al propio Cayo Lara le formulamos esa pregunta cuando vino a presentar su candidatura.
y escurrió la respuesta, pero bueno, parece ser que meses después ha dado una respuesta a esa pregunta. Se agradece, aunque sea meses después. El camino de Izquierda Unida, usted que es de Izquierda Unida y que yo creo que lo siente como formación política, ¿el camino es un camino cortado? El camino de Izquierda Unida es un camino duro, como lo ha sido siempre. O sea, siempre hemos tenido obstáculos en el camino. Y yo sí quiero recordar el hecho de presentarnos en las últimas elecciones generales junto a Podemos, junto a ECUO y junto a otras muchas fuerzas políticas, no solamente con Podemos, no fue una decisión de Alberto Garzón. Fue una decisión que decidimos mediante referéndum la militancia. Y creo que recordar que superó el 90% de sí. O sea que lo que está haciendo hoy Izquierda Unida lo hemos decidido todas y todos. Que hay sectores que están en contra, que hay sectores que siguen prefiriendo ser una fuerza absolutamente minoritaria, pero tener una identidad propia, pues sí, es absolutamente respetable. Yo, la verdad que si estoy en política es para cambiar las cosas. Y eso se consigue estando unidos. O sea, cuando se ha ido a parar un desahucio, allí no se ha pedido el carnet a nadie. Y ahí había gente de Podemos, había gente de Izquierda Unida, ahí había gente de ECO, había gente de la PAC, había gente de estos desahucios. A nadie se le pedía el carnet. Si hubiésemos ido a alguno de nosotros solo, posiblemente no se hubiese parado ningún desahucio. Pero estábamos todos juntos y todos unidos y se consiguieron parar miles de desahucios en este país, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? De conseguir una mayoría social en este país y cambiar determinadas políticas que beneficien a la inmensa mayoría de la población, ¿no? Que al final prácticamente todos somos clase trabajadora. El otro día tenía una conversación con un vecino de Baena que me defendía que él ganaba prácticamente 3.000 euros mensuales, entonces que él no era clase trabajadora, él no era clase obrera. Y yo le discutía que sí, porque él ganes 600 euros, ganes 1.500 o ganes 3.000 euros al mes, si tú cada día te tienes que levantar por la mañana e irte a trabajar para ganar ese sueldo, sea mucho o sea poco, el día que tú no trabajas no vas a obtener ese sueldo, tú eres clase trabajadora. El día que te puedas quedar en la cama sin hacer nada, porque puedas vivir de los réditos, entonces no serás clase trabajadora. Pero mientras que tú te tengas que levantar, seas médico, seas dentista, seas abogado o seas un jornalero del campo, mientras que tú necesites levantarte cada día, ir a trabajar para mantener a tu familia, tú eres clase trabajadora. Y esa es la mayoría social de este país que está siendo perjudicada por determinadas políticas, ¿no? Hay que decir que si ha habido voces críticas como Gaspar Llamazares y el propio Cayo Lara en Izquierda Unida, también una voz autorizada, como ha sido en su momento el cordobés, el coordinador general, Julio Anguita, pues bebía los puertos por Garzón. ¿Usted no cree que la voz de Izquierda Unida está difuminada en Podemos? Hay gente que puede pensar que sí, yo creo que no, que seguimos teniendo identidad propia y al fin y al cabo las decisiones o lo que se expresa a través de Unidos Podemos es lo que se decide en el grupo parlamentario donde estamos representados todos. Sí es cierto que cuando uno escucha determinados medios de comunicación se le olvida hablar de Unidos Podemos y directamente nos etiquetan a todos como Podemos, ¿no? Cuando ahí está Podemos, ahí está la Marea Gallega, ahí está En Común Podem de Cataluña, está Valencia, están determinadas fuerzas, está ECO, está Izquierda Unida, estamos muchos que somos Unidos Podemos, una fuerza que nos presentamos juntos, una coalición electoral que nos presentamos juntos a las elecciones. ¿Que se puedan perder fuerzas? Pues sí, se puede perder un poco de visibilidad, pero bueno, uno no está en política para tener visibilidad, uno está en política para hacer propuestas como la que llevamos al Parlamento y subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros, que es lo que había aprobado el Parlamento. Desgraciadamente, posteriormente el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular y esa subida a 800 euros se va a quedar solamente en 700 euros, ¿no? ¿Tiene usted la sensación de que el tiempo que estuvo Izquierda Unida gobernando en Andalucía junto al PSOE, hasta que pues en su momento Diego Alderas dijo una cosa y Susana Díaz hizo otra, ¿tiene usted la sensación de que
quedó no algo por hacer, sino algo por decir. Es decir, cuando se cogobierna hay que callar mucho y ahora en las diferentes sesiones lo están largando. Yo creo que no, yo creo que se fue honesto, También hay que recordar que se nos echó de la Junta de Andalucía, justo cuando tocaba hacer las políticas de izquierda que se habían pactado en ese acuerdo de gobierno. Tocaba en esos siguientes 6 meses, tocaba el Banco de Tierra, tocaba la Ley de Participación Ciudadana, tocaba vivienda. Elena Cortés había hecho una labor gigantesca en vivienda, reconstruyendo vivienda. Izquierda Unida puso a 90 y tantos directivos de la agencia de vivienda en la calle, porque eran señores que no tenían ninguna función allí. Estamos hablando que el segundo año de gobierno se estaba ahorrando, después de echar a estos señores, se estaba ahorrando más de 1,5 millones de euros en sueldo. Que nos hubiese gustado tener más fuerza, habían entrado en muchas más de las empresas públicas de Andalucía, donde sigue pasando exactamente lo mismo. Pues sí, nos hubiese gustado, pero la fuerza que teníamos es la que teníamos. Y a nosotros, pues, cuando llegó la hora de hacer las políticas de izquierda, pues se nos puso en la calle, se convocó unas elecciones y la señora Susana Díaz decidió gobernar con Ciudadanos, gobernar con la derecha, antes de que habéis podido seguir haciendo políticas de izquierda, ¿no? Estamos hablando con David Azulo, que es el portavoz municipal de Izquierda Unida en Baena, y ustedes están escuchando que estamos hablando de política nacional y de política andaluza, lo cual casi aseguraría que no le importa mucho, ¿no, David? Hombre, me gusta más hablar de Baena, que es mi ámbito. La verdad que no soy ningún jurista, ningún experto constitucionalista, ni todo este tipo de cosas, pero bueno, uno siempre trata de ir informándose de todas las cosas que pasan en este país dentro de la medida del tiempo que uno tiene, porque al final uno siempre es político a tiempo parcial. Tenemos nuestro trabajo, los 4 concejales de Baena tenemos nuestro trabajo y tenemos que sacar tiempo tanto para el ayuntamiento como para dedicar algún tiempo también a nuestra organización, a la asamblea local y poder hacer cosas. Pues a eso vamos. A Baena me refiero, pero antes una cuestión. La gente que le haya estado escuchando, sobre todo la gente mayor, y usted conoce perfectamente como trabajador de una ONG, como voluntario, conoce perfectamente lo que piensa la gente mayor, su gente mayor y la gente mayor de los otros ciudadanos. ¿Usted no cree que cuando le han escuchado la palabra rupturista, les ha venido el 31, el 32, el 33? ¿Por qué? Porque, y hombre, yo entiendo que una de las herramientas más poderosas que existen por parte del poder es el miedo. No hay nada más poderoso que el miedo, ¿no? De hecho, en estas últimas elecciones generales pudimos ver todo el desembarco del miedo. ¿Cuántas y cuántas noticias escucharon nuestros vecinos hablando de Venezuela, por ejemplo? Ya Venezuela no existe en los telediarios. Comíamos durante la campaña electoral todos los días, poníamos el telediario a la hora de comer y teníamos una noticia de lo mal que iba Venezuela. Ya pasó la campaña electoral, Unidos Podemos no ganó las elecciones y ya no se habla de Venezuela. No hay herramienta más poderosa que el miedo. Pero las personas mayores no tienen por qué tener miedo. De hecho, hay personas mayores que son de las más combativas que hay ahora mismo a nivel nacional, ¿eh? Pero precisamente por eso, porque quieren dejar un país digno y quieren dejar una sociedad digna para sus hijos, para sus nietos. Es que muchas de las personas mayores que nos están viendo saben que sus nietos han tenido que coger la maleta e irse a Inglaterra, irse a Francia, irse a Alemania, como muchos de ellos hicieron en su día, en Baena. Yo recuerdo que mi abuelo Vicente tuvo que coger la maleta e irse a Alemania. David, lleva como concejal, creo que son 6 años, más o menos. Desde enero de 2009. 7 entonces. Bueno, 7 para 8. Es que la memoria pasa también como el tiempo, lo que pasa es que el tiempo pasa hacia adelante y la memoria hacia atrás. Bien. ¿Tiene ahora más ganas de ser alcalde que eso, cuando se presentó en la lista, aunque no se presentó para alcalde, sino iba en puestos, es decir, desde que es concejal? No sé si tengo más ganas de ser alcalde o no. Nunca ha sido mi principal objetivo desde que entré en la política ser alcalde. Sí es verdad que me siento mucho más preparado. Me siento mucho más preparado. El conocimiento que se tiene del ayuntamiento una vez que lleva
8 años de concejal es infinitamente mayor que el que cuando uno llega recién aterrizado a la política, que muchas veces no sabes ni por dónde te llegan la aguantar, ¿no? No sabes ni por dónde te llegan. Y el conocimiento que uno tiene de cómo funciona intervención, de cómo funciona secretaría, por ejemplo, ahora con todo el procedimiento de fondos FEDER, cómo uno conoce los proyectos, cómo se ha gestionado, cómo hay que indicar todo ese tipo de cosas, sí, está uno mucho más preparado, ¿no? Yo creo que en estos 7 años y sobre todo desde que es portavoz municipal o cuando, incluso en las primeras intervenciones, yo creo que, y lo he resaltado, creo que jamás le he visto leer enteramente una intervención de 7, 8 minutos, creo recordar, como cuando habló la primera vez en estos últimos plenos del llamado caso de las facturas falsas. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué no improvisó? ¿Quería decir lo que quería decir o quería ajustarse por si en público luego le pudieran meter mano con perdón? No, quería decir lo que quería decir. Porque es que el caso de la factura falsa ha sido mucho más que lo que han visto los vecinos, ¿no? El caso de la factura falsa no ha sido solo un juicio. El caso de la factura falsa no ha sido solo plenos durísimos en los que se ha insultado a muchísima gente y se ha machacado a muchísima gente. El caso de la factura falsa ha sido algo durísimo en lo personal para muchas personas que hemos sido perseguidas directamente en Baena. O sea, hubo compañeros y compañeras de Izquierda Unida a los que les costó su puesto de trabajo por las presiones que recibían en sus empresas por parte del ayuntamiento. Ha sido algo muy duro y que después de tantos años, uno tenga la satisfacción de que haya 2 condenados y que existían las facturas falsas y no era todo un montaje de Izquierda Unida con la Guardia Civil y con yo no sé cuántos colaboradores necesarios más, pues es una satisfacción. Y yo eso lo quería expresar y no quería emocionarme ni quería desviarme de todas las cosas que quería decir, porque yo tenía que hablar del juicio, yo tenía que hablar de todas las cosas que han pasado dentro del ayuntamiento. O sea, en el ayuntamiento hay informes que decían que todo estaba bien. Yo quería hablar de lo que le ha costado al ayuntamiento de Baena y a los vecinos y a las vecinas la factura falsa. Es que en aquella, como decía el alcalde, nos volvimos todos locos, bueno, unos más que otros y sobre todo porque además tenían el bolsillo de todos los baenenses. O sea, es que el equipo de gobierno en aquella época, los datos que nosotros tenemos en el despacho rondan los 200.000 euros en abogados, ¿eh? Demanda al Mundo, demanda al Honor, demanda yo no sé qué, demanda a Federico Jiménez Los Santos, demanda yo no sé qué, demandas a María Jesús, demandas al otro, todo a costa de nuestro bolsillo, prácticamente unos 200.000 euros. Para unas facturas de 40 y tantos mil euros que eran falsas, ¿no? Cuando nosotros siempre hemos considerado que lo que tenía que haber hecho el equipo de gobierno desde primera hora es decir, luz y taquígrafo, y si aquí hay alguna factura falsa, que salga todo para adelante. Y todo aquello conllevó una guerra soterrada contra militantes y contra concejales. Valle Meneses estuvo 6 meses sin poder sacar el coche a la calle. Yo no perdí mi puesto de trabajo porque Francisco Ruiz, que en paz descanse, se puso de pie y dijo que nadie mandaba en Cruz Roja y que yo tenía mi plaza allí y que no me iban a echar. Y como esas muchas, Paulino. Entonces, era necesario que yo dijese lo que quería decir. Una cosa, bueno, da la sensación desde fuera, e incluso, bueno, yo creo que usted lo ha manifestado en esos turnos de réplica, que, bueno, no estaba contento con la respuesta que le daba el alcalde a sus preguntas, a sus reflexiones, a sus requerimientos. Le quiero preguntar, fuera de pleno, en privado, usted que habla con el alcalde y el alcalde con usted y con otros grupos, pero la opinión del alcalde es distinta a ese, bueno, vamos a dejarlo pasar, todos dijimos lo que dijimos, hicimos lo que hicimos, hay que pasar página. ¿Y por qué cree que quiere pasar página?
pues no sé por qué quiere pasar página, me imagino porque en cierto modo sentirá algo de vergüenza porque él protagonizó muchas de aquellas imágenes lamentables insultando a Izquierda Unida. Yo la verdad que no entiendo, y se lo dije en un pleno al señor Rojano, no entiendo la actitud que ha tomado en este sentido. No entiendo que hace 4 o 5 meses el señor alcalde no tuviese ningún reparo en salir en pleno llamando malcriados y mal acostumbrados y privilegiados a los trabajadores y a las trabajadoras del ayuntamiento, y el mes pasado estuviese defendiendo en pleno a 2 señores que están condenados y que se han declarado culpables ellos mismos. Yo no entiendo ese tipo de cosas, no las puedo entender, y eso será él quien tenga que explicarlas por qué, nosotros no sabemos por qué. Vamos con otra cuestión. Y la acaba de apuntar David Bazuelo, la relación de puestos de trabajo, en fin, los empleados municipales, los funcionarios. Nos decía el portavoz de Ciudadanos que los empleados, los trabajadores del Ayuntamiento de Baena tenían muchas dudas y dudas que no se le resolvían. ¿Realmente qué problema hay en confeccionar una relación de puestos de trabajo que yo no sé si decir que lleva años, bueno, años seguro, no sé si 3, 4, ¿qué problema hay? Es decir, este es grupo A, este es técnico, este es auxiliar grupo C, este es guarda jurado grupo D. ¿Qué problema hay? Es un problema... Sí, gracias. No hay gracias. problema ninguno. Como se suele decir, yo no me quiero meter en berenjenal, ¿no? Pero ya están en la mesa de negociación, ¿no? Sí, ya estamos en la mesa de negociación. Ha costado prácticamente un año que estemos, aunque sea de oyentes, en la mesa de negociación. Bueno, pues hay un problema básico. Hay un problema básico que es el absoluto desorden en temas de plantilla, en temas de contratación que ha habido en las últimas décadas en el Ayuntamiento de Baena. Ese es uno de los principales problemas. Desorden absoluto. O sea, un desorden con temas de productividades, que por ejemplo el tema de productividades que tienen que ganar los trabajadores, pero temas de productividades que se incumplía completamente las normas que marcan las productividades, dándose productividades de manera sistemática, de manera mensual, por las mismas cantidades, por lo mismo... O sea, eso no lo permite la norma. ¿Qué pasa? Que ahora nos encontramos, por ejemplo, el problema en que todos los trabajadores esos tienen razón, esas productividades están consolidadas y no se las puedes quitar por norma, por ley. Tienes un montón de trabajadores que son funcionarios. Luego tienes una serie de trabajadores que son laborales, que esos son como si fuesen funcionarios que pasaron sus plazas. Pero luego tenemos una serie de trabajadores que son indefinidos no fijos. O sea, gente a la que se le fue haciendo contratos en el ayuntamiento y que ahora tienen una categoría indefinida y que muchos de ellos pues, no han hecho ningún tipo de procedimiento selectivo. Tienes gente de programa. Entonces, es un poco el caos acumulado de tantos años de orden y mando, y de que si quieres cobrar una productividad te la tengo que firmar yo por decreto, y si no, no la cobras, entonces tienes que hacer lo que yo diga. Producto de muchos años de autoritarismo y de desunión de los trabajadores, que yo creo que es algo que sí ellos van solventando, van recuperando la unidad como trabajadores y como trabajadoras, y van buscando cada vez más un frente común, ¿no? Y yo creo que también ellos son conscientes de cuáles son las limitaciones del ayuntamiento, y que ellos son los primeros interesados en que el ayuntamiento funcione bien y le demos un servicio extraordinario a los ciudadanos, ¿no? Por tanto, yo creo que el problema en sí no son los trabajadores, con los que seguramente se acabará llegando a un acuerdo, ¿no? El problema es todo ese desorden, y que muchas veces cuando uno se encuentra con las nuevas relaciones de puestos de trabajo, ¿no? que ha presentado el Partido Socialista, pues uno no tiene claro a qué obedece, ¿no? Porque nosotros siempre hemos dicho que primero dime qué ayuntamiento quieres, qué estructura de ayuntamiento quieres, y sobre esa estructura de ayuntamiento quieres, sobre esa estructura montamos una plantilla. Pero que no puedes montar la plantilla sobre una estructura de ayuntamiento que es un poco volátil y que no sabes exactamente lo que quieres. Vamos a ir terminando esta conversación con David Bazuelo, el portavoz
municipal en Baena de Izquierda Unida. David, parece aparentemente políticamente contradictorio. Esta es la corporación, que no la legislatura, y usted bien lo decía en un pleno. Eso es de primero de derecho, pero algunos aún no lo hemos entendido. Parece un poco contradictorio que en una corporación donde el PSOE tiene mayoría absoluta, sea en lo que va de corporación y haya superado seguramente todas las anteriores, en la que más mociones se han presentado. ¿Por qué se presentan tantas mociones? Bueno, es una forma, por ejemplo, en el caso de Izquierda Unida, es una forma de tratar de solucionar problemas de los ciudadanos desde la óptica que nosotros tenemos, desde nuestro punto de vista, en este caso, ideológico o de partido, ¿no? Revisaba el otro día, creo que hemos presentado este año 15 mociones, 15 o 16 mociones, algunas que otras se han quedado en el tintero, y había mociones que, sin haber llegado a ser aprobadas, han sido útiles para los vecinos. Por ejemplo, en septiembre presentamos una moción para modificar el tema de la rehabilitación de viviendas, donde más de la mitad de las familias iban a tener que renunciar a la subvención porque no les llegaba. Aquello, el mismo secretario nos advirtió de un posible choque jurídico entre lo que había aprobado y lo que pretendíamos aprobar. Y eso acabó con una modificación en Junta de Gobierno que ha hecho que todos los vecinos que tenían aprobada la rehabilitación de vivienda pues la tengan concedida y vayan a poder realizar su obra, ¿no? Pues, como eso otras cuantas, ¿no? Pero sí es verdad, y te doy la razón, que se han presentado muchas mociones. Nuestra principal queja es que el equipo de gobierno da paso a esas mociones, muchas de ellas las aprueba, porque no es cosa de quedar mal con la ciudadanía, pero esas mociones, pues muchas de ellas están guardadas en un cajón, pues muertas de pena, ¿no? O sea, la moción que se presentó en mayo para pedir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que limpiase la zona de Fuente Baena, que tanto afecta a los vecinos y a los vecinos del Tinte, por mucho que hemos preguntado en pleno, no sabemos ni siquiera si Confederación ha dado una respuesta. Me voy ya no a este año, me voy a la primera moción que presentamos cuando empezó esta corporación, la de adherirnos al pacto de los alcaldes, que es un tema de medio ambiente y que nos darían asesoría técnica, que tanto nos hubiese venido bien ahora a la hora de aprobar, hace escasamente el lunes, haber aprobado un plan de cambio climático y de medio ambiente, ¿eh? Bueno, pues esa moción un año y pico después ni nos hemos adherido. O sea, algo que es simplemente hacer una solicitud y adherirnos y preguntar, oye, cuál es el asesoramiento que tenemos, cómo nos podéis ayudar. O sea, eso no se ha hecho un año y medio después. O sea, muchísimas mociones que se aprueban, no las aprueban, muchas se convierten en mociones por unanimidad, las que acabamos aprobando todos los grupos, pero que realmente pues luego el equipo de gobierno no es trabajador en ese sentido, ¿no? Y no la lleva a cabo. Seguimos esperando las consecuencias de aprobar una moción contra el acoso escolar y el bullying. Seguimos esperando tantas cosas, tantas mociones que eso sí acaba desanimándote, ¿no? El hecho de que trabajes, de que yo creo que aunque el equipo de gobierno se ha encontrado con una mayor absoluta, pero se ha encontrado con una posición que está siendo honesta, que está siendo profundamente trabajadora y creo que no lo están sabiendo aprovechar, ¿no? No lo están sabiendo aprovechar. A veces uno tiene la sensación de que están más preocupados en salir en determinadas fotos o en hacer determinadas cosas que realmente en gestionar bien determinados aspectos del ayuntamiento que afectan a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Una última cuestión, reconozco que no es para contestar en un minuto, pero es lo que tenemos. Independientemente de los FEDER, independientemente del borrador de presupuesto, del año que viene cuando se presente o cuando se debata, ¿de dónde se saca el dinero para hacer cosas, según Izquierda Unida? Un minuto. ¿De dónde se saca el dinero en un pueblo como Baena? Pues básicamente del dinero que nos viene del ministerio, que nos corresponde como ayuntamiento, de determinados impuestos que aplicamos nosotros desde Baena, y luego todo lo que podamos obtener de otras administraciones, como puedan ser la Junta de Andalucía, con determinados programas y proyectos,
y sobre todo con Diputación, estando atentos, siendo diligentes y pidiendo prácticamente todas y cada una de las subvenciones que allí salen. Y no solamente eso, no solamente siendo diligentes en las que nosotros podemos optar, sino haciendo una cosa que nosotros, por ejemplo, venimos haciendo en el despacho de Izquierda Unida en los últimos años. Cada vez que recibimos una convocatoria, por ejemplo de Diputación, donde se puede solicitar una subvención, que en este caso no es para el ayuntamiento, sino que es para colectivos, que es para asociaciones, o sea, reenviando rápidamente y diciéndole a los determinados colectivos que pueden solicitar esas subvenciones. Yo hoy, por ejemplo, no hace solamente un rato leía una notificación de Diputación que han salido las subvenciones de temas de deporte y Club Media Legua, que presentó un proyecto, lo tiene concedido, el Club de Ajedrez, que presentó un proyecto, tiene también concedido, y el Club de Ciclismo de Baena, que también presentó un proyecto en Diputación, pues también lo tienen concedido. Bueno, pues son dinero que también va a venir para los colectivos de Baena y que se va a poder destinar. ¿Cómo hacemos para aumentar los ingresos? Pues hay que ser muy cautos, hay que ser muy cautos. Los vecinos y las vecinas no pueden soportar determinadas cargas fiscales y más en la época que estamos. Entonces habrá que equiparar. Nosotros este año con la modificación de la ordenanza hemos bajado el IBI, la enmienda de Izquierda Unida ha bajado el IBI del 0,65 al 0,62, hemos bajado el metro de las cocheras y hemos modificado a un fijo y variable el tema del alcantarillado, puesto que la modificación que hizo el año anterior el Partido Socialista le había supuesto el incremento a muchísimas familias que vivían en calles que se denominaban de segunda y de tercera, ¿no? Tendremos que ir equilibrando, hay que ir equilibrando entre ese IBI, esos impuestos que recibimos y sobre todo tratar de conseguir el máximo dinero posible de otras administraciones y para el desarrollo de Baena en los próximos años y termino. Es fundamental que crucemos los dedos y que tengamos muchísima suerte y consigamos el proyecto FEDER, que serán 5 millones de euros que sin duda pues generarán empleo y riqueza en Baena, ¿no? El punto rojo está colocado en el marcador y el alcalde le hubiera dicho ha terminado su tiempo. David Bazo, la Izquierda Unida Baena, gracias por contarnos cosas de este año que se va, que se acaba. Ya, como siempre, es un placer venir aquí a pecho descubierto, sentarme contigo y charlar de lo que vaya surgiendo y simplemente aprovechar la oportunidad de que estoy hoy aquí para desearle a los vecinos y vecinas de Baena y Albendín que estas fechas pues, que vienen pues, lo pasen lo mejor posible con sus seres queridos y que entre todos y entre todas pues, nos ayudemos y nos apoyemos para conseguir una sociedad mejor, que es lo que todos buscamos, ¿no?